voy a seguir hablándole de el Espíritu de Dios, lo cual es muy importante. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos de una manera especial. El Señor se quiere glorificar en este tiempo y el Espíritu de Cristo quiere mostrarse o revelársenos de una manera muy personal. Como yo le dije en el principio, el Señor en esta madrugada me hablaba, y una de las cosas que el Señor me hablaba a mí era: yo quiero revelarme a mi gente, a mi pueblo. Yo quiero que conozca mi espíritu. Por eso estamos hablando de eso. Yo no sé si usted ha podido reestudiar o reescuchar la última ministración hace 15 días sobre el Espíritu de Cristo en todo lo que es llamado o denominado como Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Y pudimos demostrar bíblicamente cómo realmente hay una acción de Dios en el Espíritu, en el Hijo y en el Padre desde Génesis hasta Malaquías. Y luego también todo el Nuevo Testamento, lo que es denominado como Nuevo Testamento, también hay una acción siempre certera de esto. Entonces, hoy quiero hablarle de que quiero demostrarle nombres con los cuales la Biblia llama al Espíritu de Dios, diferentes nombres que lo relacionan con el Padre, con el Hijo, dando a entender que es uno. ¿Listo? Y quiero darles otros nombres con los cuales la Biblia lo llama. Y quiero mostrarle que el Espíritu de Dios no es una fuerza rara, sino que el Espíritu de Dios siente, el Espíritu de Dios tiene intelecto, el Espíritu de Dios tiene mente, el Espíritu de Dios ama, el Espíritu de Dios se entristece, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero mostrarle bíblicamente cómo el Espíritu de Dios siente este tipo de cosas, cómo nosotros lo debemos de amar, de desearlo, y cómo Él nos ama, nos desea a nosotros con este tipo de sentimientos que Él siente. A ver, lo primero que yo quiero mostrarle es que el Espíritu de Dios, y cuando hablo del Espíritu de Dios, usted no puede tener una separación de Dios y del Padre y del Hijo. Estamos hablando de la misma persona, aunque haya tenido tres manifestaciones diferentes. Lo primero que yo quiero decirle del Espíritu de Dios es que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ahora algunos dirán, algunos no saben lo que significa esto. La palabra omni es un prefijo que se utiliza para decir el todo, ¿ok? O es todo de esto. Entonces, cuando hablamos de omnipresente, estamos hablando de que está en todas partes. Puede estar en todos lados a la misma vez. Cuando hablamos de que es omnisciente, estamos hablando de que Él todo lo sabe. Todo lo conoce, no hay nada que Él no sepa y que Él no conozca. Y cuando estamos hablando del omnipotente, lo que quiere decir es que es el todopoderoso. No hay nada que se le resista. No sé, ¿había escuchado esto alguna vez? ¿Sí? Ok, bueno, gloria a Dios, lo había escuchado. Entonces, algunas citas bíblicas. Por ejemplo, omnipresente, el Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Cuidado con ese móvil que lo he hecho al alfolí de las ofrendas, ¿o yo? Si es uno último modelo, mejor para mí, me lo quedo para mí. Ok, he dicho, Salmo 139, versículo 7 dice: en pregunta, dice el salmista, David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí que allí estás tú. Si en el Seol preparo mi cama o mi lecho, el Seol es el lugar de los muertos, el infierno. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, o me cogerá tu diestra. Escuche. O sea, en otras palabras, aunque usted no encuentre estas definiciones que yo le he dicho, omnisciente, omnipresente, omnipotente, si la va a encontrar, yo se la voy a mostrar.
no quiere decir, no, aunque no las encuentre directamente, no quiere decir que Dios no lo sea. Aquí la palabra está mostrando de que nada puede ser oculto del Espíritu de Dios. Está allí. Usted se puede esconder en el lugar más remoto. Ahí los ojos del Señor lo tienen enfocado. ¿Me entiende? Ahí lo está mirando. Ahí sabe que Dios lo está viendo. Entonces, siempre está en todas partes. Así que, ojo, cuando a usted se le presente el pecado, sepa que aunque nadie lo esté viendo, el Señor lo tiene con un par de lentes así grandote, lo tiene filmándolo. Y aún es más, dice la palabra que hay un ángel asignado a cada uno de nosotros que está copiando en un libro todo lo que usted está haciendo. Todo. Hay un ángel que lo está persiguiendo y lo está registrando. Para que el día del juicio, cuando los libros salen abiertos, ahí haya cosas buenas o en contra de usted. Entonces depende de cada uno de nosotros. Ok, entonces es omnipresente. Ahora, perdón, sí, omnipresente lo he dicho. Ahora, es omnisciente. Omnisciente. Vamos a mirar en Isaías 40, versículo 13. Isaías 40. Dice, ¿quién, pregunta el profeta, quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. ¿Quién? O sea, esto es una pregunta para decir, no hay nadie. No hay nadie quien le enseñó al Señor. No hay nadie quien le instruyó. No hay nadie quien le aconsejó. ¿Por qué? Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Y ahí viene la omnisciencia de Dios. Por eso es que cuando uno ora por la gente, como Él conoce su corazón, lo conoce a la perfección, más de lo que usted mismo conoce. ¿Usted sabía que hay cosas dentro de su corazón que usted mismo ni siquiera sabe que están y Dios sí? Hermanos, así. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Vale? Engañoso el corazón del hombre. Y por eso es que Dios coge y revela una porción de ese conocimiento que Él tiene y nos da a nosotros o al que sea, le da una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Entonces por eso es que yo muchas veces cuando he orado por usted, le digo cosas que usted ha hecho. ¿Vale? ¿Sí me entiende? Cosas que usted ha hecho, cosas que usted le ha pedido a Dios. O algo que tiene en su corazón que solamente lo sabía usted y lo sabía Dios. Eso viene del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Él, porque Él todo lo sabe. Omnipotencia, omnipotente. Vamos al Salmo 91. Famoso Salmo 91 hermoso. Dice, los primeros versos de este Salmo, Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente lo que quiere decir es, en el hebreo, el Shaddai, que significa el Todopoderoso. ¿Usted sabe por qué nosotros decimos aleluya? ¿Sabe lo que significa aleluya? Es una expresión hebrea. Aleluya no es para decir aleluya, ya está, no. ¿Sabe qué se está diciendo en aleluya? Ya. La parte abreviada de Dios, el nombre abreviado de Dios. Sea alabado, sea exaltado. Eso significa aleluya. O el Señor sea exaltado. Cuando usted dice aleluya, se está diciendo Dios sea exaltado, sea alabado. ¿Eso lo sabía? ¿Lo sabía? Bueno, hay algunos que lo sabían, hay otros que no lo sabían. Gloria a Dios. Entonces, estas tres cosas principalmente de lo que Dios es. La Biblia le llama al Espíritu Santo
o al Espíritu de Dios, o al Espíritu de Cristo, o al Espíritu del Señor, ahora le voy a mostrar, le llama varias cosas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 4, la palabra le llama Espíritu de Santidad. Y no es otro espíritu, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué le llama Espíritu de Santidad? Porque Él es santo, Él es separado. Y si Él es santo y Él es separado y está en nosotros, ¿nosotros cómo tenemos que ser? Santos y separados. Entonces, ¿será que el Espíritu de Santidad puede vivir en una persona que no es santa? No, no puede. Va contra su naturaleza. ¿Sí me entiende? O sea, como para que usted lo entienda. Si usted es una persona sucia, que no se limpia, que no se baña, ¿será que usted puede vivir? Perdón, lo pongo al revés. Usted es una persona limpia, que se baña, que se limpia, que se acicala. ¿Será que usted puede vivir en un sitio sucio? No. ¿Vale? No puede ser así. Entonces, que sucio vive en lo sucio y que limpio vive en lo limpio. Entonces, lo mismo, el Espíritu es santo y necesita un vaso separado, santo, en el cual Él pueda habitar y Él pueda derramarse en ese vaso. Importante. Por eso la Biblia le dice Espíritu de Santidad. Espíritu de Santidad. Luego, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, es una profecía mesiánica para los últimos tiempos. Dice: y el Señor derramará sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. ¿Vale? Una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida cuando se está empezando a derramar es gracia, en el sentido de capacitarnos para las cosas de Dios, capacitarnos para nuestra vida, y oración. El Señor empieza a poner un deseo de oración fuerte. Yo empiezo a orar, adorar, porque espíritu de gracia y de oración es Él en nosotros. Entonces, cuando usted está como endeble y bajando de oración, le falta espíritu. Está más fuerte la carne, le falta espíritu. Amén. Entonces, por eso la Biblia le dice: espíritu de gracia y de oración será derramado sobre la casa de David. En Apocalipsis, de esto voy a enseñar más adelante, más profundo. En Apocalipsis 19:10. Vamos a leerlo, váyase ahí a la palabra. Apocalipsis 19:10. Voy primero con cómo la Biblia le denomina, ¿ok? Vamos a entrar luego más profundo, le voy a mostrar más cositas. En Apocalipsis 19:10, Juan, el apóstol Juan, está en el cielo, literalmente. Está en una esfera, una región espiritual del cielo. Y entonces él se encuentra un ángel. Y él le dice al ángel: entonces caí a sus pies para adorarle. Al ángel, él al ángel. Y entonces él me dijo, el ángel le dijo a Juan: no hagas eso. Miren lo que le dice el ángel a Juan. Juan cae para adorar al ángel. Y el ángel le dice: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo. Miren lo que le dice. O sea, tú a mí no me tienes que adorar. Yo soy consiervo tuyo, somos iguales. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los que poseen el testimonio de Jesús. Ahora le dice: adora a Dios. Y después dice: porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no es otro espíritu que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. Entonces, la Biblia netamente es profética. O sea, Dios quiere levantar un pueblo profético. Aunque usted no sea profeta, aunque usted no tenga el don de profecía, Dios quiere levantar un pueblo profético. Ahora, muchos hemos entendido que profecía es predecir el futuro. Eso es un entendimiento muy vago de profecía. Eso es una parte solamente de profecía. Luego vamos a tener una escuela donde vamos a enseñar sobre los dones
Aquí vamos a enseñar sobre el espíritu y los dones y usted va a entender qué es profecía realmente. Profecía no es solamente algo predictivo, predecir el futuro. Profecía es mucho más allá. Entonces dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. O sea, netamente el Espíritu Santo en profecía es cuando testifica de Cristo. Es la esencia de Cristo mismo. Por eso la palabra netamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis es profética. ¿Qué quiero decir con este término? Es una profecía total. Por eso la iglesia necesita la voz profética del Espíritu. Que escuche lo que el Espíritu dice que somos. Que somos en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, la Biblia le dice el espíritu de profecía. Luego, como ya le dije antes, voy a enseñar sobre esto más profundo. Hoy no es el día, pero voy a enseñar sobre esto más profundo porque muchos de aquí el Señor los va a usar en profecía. Ya los está usando. Muchos de aquí el Señor los va a usar en profecía porque aquí hay una unción profética extraordinaria. Y Dios quiere usarlo. Dios quiere testificar. Se lo pongo así de esta manera. Cristo quiere testificar o hablar de Él a través de su boca. Eso es el testimonio, el espíritu de profecía. Ahora, hay otro nombre que le llama también, solo, le dice el espíritu de gracia. Esto está en Hebreos capítulo 10. ¿Ves el libro Hebreos capítulo 10? Espíritu de gracia. Este capítulo de Hebreos capítulo 10 es un capítulo muy peculiar, sobre todo desde el versículo 26 en adelante. Váyase el versículo 26 en adelante. Aquí este capítulo nos exhorta a nosotros los hijos de Dios. Dice su título, dice advertencia a los que todavía continúan pecando. Escuche lo que dice. Porque si continuamos pecando deliberadamente, o sea, intencionalmente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio alguno por los pecados. Mira lo que dice. Sino cierta y una horrenda expectación del juicio y de la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Y dice, y ha ultrajado o ha agraviado al Espíritu de gracia. Pues mire lo que dice. O sea, está diciendo, usted es el pueblo de Dios, usted no puede seguir pecando deliberadamente. Si no, yo peco deliberadamente después de haber sido perdonado por la sangre de Cristo, por el Espíritu de gracia, entonces a mí ya no queda ninguna expiación por mis pecados, sino que lo único que me espera es el fuego del juicio de Dios. Entonces esto es una exhortación muy tremenda. O sea, yo creo que muchos cristianos ni lo saben. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, sigo pecando, aun cuando Cristo ya me ha lavado, lo que estoy haciendo es esto, pisando la sangre y el sacrificio de Cristo y agraviando o ultrajando al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque Dios o Cristo nos ha acogido con su gracia, con su Espíritu de gracia. Luego dice, pues conocemos al que dijo, mía las venganzas, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y verso 31, él culmina esto diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa no es caer en manos de Satanás. Ese no tiene nada que hacer. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjese, entonces, ahí le llama espíritu de gracia, porque el Señor por su gracia nos ha acogido
cogió nuestros pecados y los echó a lo profundo del mar, dice la palabra. Dios ya no se acuerda de tus pecados, a lo mejor te acordarás tú, si tienes autoculpabilidad, autocondenación y el diablo te lo recuerda, pero Dios no. Dios ya te perdonó y para él eso quedó subsanado, ¿vale? Otra cosa es que yo deliberadamente diga, que Dios ni que nada y me meta a pecar. Pues entonces lo único que me queda es el juicio del fuego eterno. Y ya está. Eso es lo que queda para mi vida. Una exhortación bien fuerte, pero extraordinaria. Ahora, esos nombres le dice la palabra. Ahora, algunos nombres que relacionan al Padre con el Espíritu. Y dice, por ejemplo, en Génesis 1:2 dice el Espíritu de Dios. La Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Listo, le voy a dar solo una cita bíblica. Luego en Jueces 6:34 dice, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Fíjese, primero Espíritu de Dios, segundo Espíritu del Señor en Jueces 6:34, y luego Dios denomina o se autodenomina o nombra mi espíritu. Esto aparece en otro pasaje. Por ejemplo, en Zacarías 4:6 dice, Zacarías 4:6 dice así: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No es con ejército, no es ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Número 1, Espíritu de Dios. Número 2, Espíritu del Señor. Número 3, el Señor se llama a su espíritu, le llama mi espíritu. O sea, ¿qué quiero mostrarle con esto? Hay una relación totalmente directa e inseparable entre el Espíritu y el Padre. Pues, ¿cuál es la relación? Que son uno en la misma persona. No estamos hablando de alguien extraño. Ahora, también hay una relación directa entre el Espíritu y Cristo. Ya se lo voy a mostrar. Luego hay una referencia hay una referencia en Lucas capítulo 1 del versículo 34 al 35. Hay una referencia cuando el ángel Gabriel le está hablando a María y él le dice a ella, vas a dar a luz un niño. Y entonces María le dice, ¿y esto cómo va a ser si yo no he conocido un hombre? O sea, yo no he estado íntimamente con un hombre. Y el ángel le dice, no te preocupes, el poder del Altísimo te va a embarazar. ¿Quién era el poder del Altísimo? El Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu en María? Vino y la embarazó. Le puso la semilla de Cristo. Oh, extraordinario esto, ¿no? Hay esa referencia. Entonces el ángel se refiere al Espíritu como el poder del Altísimo. O sea, Dios tiene en muy alta estima y preciosidad el Espíritu. Ahora se lo voy a mostrar en la palabra. En la palabra hay una cosa que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted puede blasfemar contra el Padre y Dios lo perdona. Usted puede blasfemar contra el Hijo y Dios lo perdona. Pero si usted blasfema contra el Espíritu, Dios no lo va a perdonar. Ah, amigo, la cosa se puso negra. Ahora se lo voy a mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu es algo muy precioso. Usted no se imagina lo que es. Muy precioso. Dios tiene, mejor dicho, celos totalmente con su Espíritu. ¿Y cómo será? Tanto así que Dios nos lo ha dado a nosotros. Imagínense. Por eso yo le digo a la gente, el mejor regalo que usted ha podido tener en su vida es el Espíritu. No, si es que ha venido, si es que ha llegado sobre su vida. Si no, no. Eso es lo más especial que ha podido tener. Entonces, ahora dice, Primera de Pedro con el Hijo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10
versículo 11. Y Pedro está hablando y dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted está leyendo? ¿Quién indicaba? El Espíritu de Cristo. Estamos hablando de la misma persona. ¿Quién indicaba? El Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos del Cristo y las glorias que le seguirían. O sea, Pedro por el Espíritu pone el Espíritu de Cristo. Entonces, le estoy mostrando una relación directa con el Padre y una relación directa con el Hijo. Luego Pablo, otro apóstol del Señor, lo llama en Gálatas capítulo 4, del versículo 6 al 7, lo llama: es que Dios ha enviado a vosotros el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, Cristo murió físicamente, resucitó, ascendió al cielo, pero a la misma vez descendió del cielo para vivir en usted y en mí. Eso es así. Por eso Cristo les dice: tranquilos. Cuando Él les está hablando en Juan 14 y en Juan 16, les dice: tranquilos, dentro de un poco tiempo no me veréis, pero en otro poco tiempo me veréis. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de su Hijo en nosotros. Ese sello es el que hace que yo sea hijo de Dios. Cuando Él manda el Espíritu del Hijo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu del Señor en nosotros. Hay una relación directa. De aquí sale la famosa palabrita esta católica y que muchas denominaciones cristianas también han adoptado: la Trinidad de Dios. ¿Vale? Que hasta muchos tienen debate con eso. La Trinidad de Dios. Trinidad significa trino, tres partes. Realmente Dios no es que sea tres partes. No es así. Dios es uno. ¿Vale? Dice el Señor Israel, el Señor uno es. El Señor es uno. Lo que pasa es que el Señor se ha manifestado de tres formas diferentes: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. ¿Vale? ¿Y en qué época estamos? En el Espíritu. El Espíritu es el mismo Dios Padre y es el mismo Dios Hijo y el mismo Dios Espíritu que está en la iglesia y que está guiando a la iglesia. Que la está llenando, la está guiando, la está edificando, etcétera, etcétera. Es lo que vivimos. Por eso enfatizamos tanto del Espíritu. Por eso usted va a ver el grupito allí, días del Espíritu, porque ese es nuestro tiempo. Eso es lo que nosotros somos, vivimos. No hay otra cosa. Y eso es lo mejor. Entonces, la palabra Trinidad no es bíblica, no aparece en la Biblia. Incluso hay una denominación cristiana que se llama la denominación pentecostal unida o unitarios. Entonces ellos dicen entre ellos y los trinitarios, que son otros que se autodenominan así, hay un debate, porque ellos dicen Dios es uno y los otros dicen no, Dios es tres, pero uno. Entonces entre ellos mismos se pelean, no saben ni dónde están parados. Entonces no se trata de ver si Dios es tres o Dios es uno. Dios es uno y punto. Lo que pasa es que Dios se ha manifestado en diferentes formas. Normalmente esta denominación de los unitarios, que le llaman, en Colombia son conocidos coloquialmente como los Jesús solo. No sé si en otro país lo conocen así. Entonces, normalmente ellos no disfrutan de la obra del Espíritu Santo, que es la más importante en nosotros. No reconocen la obra del Espíritu Santo. No se mueven en el poder, no se mueven en los dones, no se mueven en todo lo que el Espíritu Santo ofrece. Si el centro de la palabra es Cristo y Cristo es el Espíritu, el Espíritu también es el centro. Y cuando Cristo dijo yo me voy, vendrá uno semejante a mí, lo que quiere decir en el original dice vendrá uno igualito a mí. O sea, el mismo Espíritu de Él. Dice, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No puede decir, pues dice, porque Él me glorificará a mí. No puede decir algo contrario de lo de Cristo, porque es la misma persona. ¿Sí me entiende? Entonces,
Usted no vaya a entrar en debates que si Dios es tres o Dios es uno. No, Dios es uno y ya está, y se ha manifestado de tres maneras diferentes, ¿vale? Y el mismo Dios se está manifestando como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu. Muchas veces cuando uno alcanza niveles proféticos fuertes, la voz del Padre sale a través de uno, la voz del Hijo, la voz del Espíritu. Hay ese tipo de manifestaciones. Esto yo lo puedo enseñar más adelante cuando entremos en la profecía y en los moveres proféticos. Pero entonces es así. De ahí está. Ahora, el Espíritu Santo tiene un intelecto. Él sabe, Él conoce. ¿Me entiende? Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Hace rápido a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu, todo lo sabe, todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Él tiene un conocimiento, Él tiene un intelecto, ¿vale? Él lo tiene. Él no es una fuerza extraña. Algunos dicen que Él es una fuerza extraña, que es una cosa, algo raro. No, Él es prácticamente, no es una persona como tal como nosotros, pero tiene atributos de una persona. Espíritu Santo es muy sensible. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo se entristece cuando usted grita, cuando usted está triste, cuando usted trata mal a su familia? El Espíritu Santo se entristece y se aparta de uno. Ahora lo voy a demostrar. Ahora hay que cuidarlo. Usted no se imagina cuánto. Dice, tiene intelecto. 2, tiene mente. Ok, Él tiene una mente también, como nosotros, espiritualmente hablando. Nosotros físicamente y espiritual tenemos una mente y están conectadas. Dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice así: y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Escuche. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir o la intención del Espíritu, porque Él, o sea, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, Él sabe y Él conoce la voluntad de Dios. Usted sabe que usted necesita orar por una situación específica. Pídale al Señor que le revele cómo debe de orar. O más bien dicho así, pídale al Espíritu Santo cómo debe de orar. Él se lo va a revelar. Si usted se mete y lo busca, claro está. Él se lo va a revelar porque Él conoce la voluntad de Dios. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y cuál es la voluntad específica para ciertas personas. Entonces Él tiene un intelecto, mente. Tiene voluntad. Él decide. Esto que nosotros hacemos aquí, nosotros nos esforzamos, y por mi parte todos los días estoy esforzándome para que el Señor sea el que guíe este barco. No es un hombre. Entonces se ven los frutos, se ve la gente, lo que la gente recibe. En el momento que un hombre coja el timón de la obra de Dios, todo se viene abajo, porque no sirve para nada. Entonces Él tiene una voluntad. Él dice si usted tiene que estar sentado, si usted tiene que estar aquí, si usted tiene que predicar, si usted tiene que hacer esto. Él es el que dice. Pone, quita, arregla, dice acá, allá. Él. Que nosotros tenemos que estar atentos para lo que Él diga, por supuesto que sí. Pero Él es el que pone esas cosas. O sea, en otras palabras, donde manda capitán no manda marinero, ¿vale? Entonces Él es el que manda. A mí de pronto me ve a mí, pero yo soy un mandado, nada más. Yo simplemente soy un administrador, nomás, no cuento más. Aquí el que manda esta es el Señor, el Espíritu. Entonces, dice la palabra en Primera de Corintios 12:11. Me encanta este verso. Este capítulo está hablando de los dones. Y en el versículo 11 dice así: pero todas estas cosas, o sea, los dones de Él, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y Él distribuyendo individualmente cada uno conforme a la voluntad de Él. O sea, ¿yo por qué no tengo un don de milagros? Porque Dios no quiso que tú tuvieras un don de milagros. Dios te dio un don
de profecía. ¿Yo por qué no tengo un don de profecía? Porque Dios te dio un don de sabiduría. Dios, ¿por qué no tengo un... Es Él el que dice los dones que tú tienes, es Él el que dice lo que tú eres, incluso es el mismo Señor el que pone los ministerios, si tienes ministerios, los talentos. Todo eso ya está totalmente como en un paquete, como en una mochila, por así decirlo, en usted. Que muchos no lo saben y el Señor lo va a activar en un tiempo, pero eso ya está predestinado. Porque dice la Biblia que antes de la fundación del mundo Él ya nos predestinó. O sea, antes de que esta tierra, toda la raza humana fuera creada, Dios ya nos conocía. Ya nos tenía en su mente, ya nos había hecho. Él sabía que para este tiempo usted tenía que ser hijo de Dios, que para este tiempo usted iba a ser sano, iba a ser libre. Dios lo tenía todo programado. ¿Usted cree que no? Totalmente es así. Entonces, Él tiene una voluntad también. Y es la voluntad de Él. A veces la gente dice, ay, ¿y a mí por qué no me pone a cantar? ¿Yo qué vas a ver? ¿Acaso depende de mí? Y échale ojo a algo que pasa. La gente se enfada conmigo. Siempre la gente se enfada conmigo como si yo fuera aquí el malo de la película. La gente se enfada conmigo. Ay, que por qué usted no me pone, no. El Señor sabrá con usted lo que tenga que hacer. Póngase pilas y crezca en Dios. No se enfade conmigo, ay, que a usted le cae mejor fulanito. No se deje enredar por el diablo. Hay mucha gente que, yo sé, a lo mejor varios no me lo han dicho de frente, pero yo sé que lo piensan porque Dios me lo ha mostrado. Así que cuidado con lo que piensa, que Dios me lo muestra. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ríase. Gloria a Dios, es importante. Mucho cuidado, ya sabe, ¿no? Ok, entonces, Él tiene una voluntad, conoce las cosas. Él tiene también, Él siente. Él siente. ¿Dónde está eso? Romanos 15:30, dice la palabra en Romanos 15:30. Él siente amor, Él siente tristeza. No es que Él esté triste, ay, pobrecito, no. Él se entristece cuando nosotros no le obedecemos. Miren Romanos 15:30 lo que dice. Dice, os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Por el amor del Espíritu. Por el amor. O sea, Él nos ve a nosotros y nos ama locamente. Nos desea locamente, nos ama celosamente. Él desea estar con nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo lo ha querido levantar a usted en la madrugada y usted, ay, no me molesta, y se pone la cobija encima. Claro. Y Él desea. O cuántas veces Él nos ha llamado para que adoremos, estemos con Él, escuchemos su voz y usted ha preferido ver la tele o irse por allí o no sé, cualquier otra cosa. Él siente y Él nos ama. Él tiene amor, Él refleja todo lo que Dios es. Dios es amor. También siente tristeza. La palabra dice se le puede contristar. La palabra en el original griego contristar significa entristecer, atormentar o ofender. ¿Dónde está eso? Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice así. Dice, y no entristezcáis o contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Luego dice el verso 31 las cosas que le pueden a él contristar. Dice, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia y así toda malicia. Sean amables unos con los otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. O Dios os perdonó en Cristo. Entonces, no entristezcáis cuando usted no le obedece al Señor lo que Él está pidiendo. Cuando usted no quiere estar con Él. Cuando usted hace estas cosas. Es malediciente, es iracundo, es lleno de gritería, tiene rabia. El Señor se entristece y Él se aparta de la persona. Se aparta. Cuando el Espíritu Santo le está hablando a alguien y esa persona lo omite, no le hace caso, Él se queda callado. Eso es como que usted, póngase en lugar
Piense por un momento esto. Ella es mi amiga. Y yo le decía, ay, hola, ¿cómo estás? Y ella ni bolas me para. O sea, ella está mirando por allá en otro lado. Al final yo me cansé y le dije, bueno, pues nada, no hablo más contigo. ¿No quieres hablarme? El Espíritu Santo le está hablando muchas veces a la iglesia y la iglesia está mirando para otro lado. Entonces, claro, eso calla la voz de él. De él no se le agarraron, ay, después uno está llorando, ay, que no sé qué hacer, que no tengo un encuentro, ni una palabra de parte de Dios. ¿Cuántas veces el Señor le ha estado hablando y usted ha estado ignorándolo, omitiéndolo en varios aspectos? Entonces, él siente tristeza. Habla en Hechos 13:2, dice que habla a través de nosotros. En Hechos 13:2 dice, y el Espíritu habló y dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé. Habla. Entonces ahora usted, ¿por qué entiende muchas veces Dios por qué habla a través de mi vida o a la vida de otros? Dios, el Espíritu Santo utiliza las cuerdas vocales de los hombres. Te puede hablar a través de un hombre, de una mujer, pero también te puede hablar espiritualmente cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu. Yo voy a enseñar y voy a predicar de qué es la voz del Espíritu. Mucha gente cree que es que la voz del Espíritu Santo es como que alguien le hable y le dice, ay, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí. No, la voz del Espíritu hay que aprenderla a reconocer. Él tiene un lenguaje especial que es de espíritu a espíritu. Hay que entender cuando Dios te está hablando. Y tiene muchas y diferentes maneras de hablar. No es una sola. ¿Me entiendes? Entonces es importante. Entonces no es, la gente dice, ay, es que yo no escucho. No, muchas veces Dios te está hablando, lo que pasa es que tú no lo has reconocido lo que Él te está hablando en varios aspectos. La voz del Espíritu es muy interesante. Vamos a enseñar sobre eso. También, no se lo pierda. Habla, dice en 2 de Samuel 23:2, dice David, 2 de Samuel 23:2, dice David, y el Señor ha hablado a través de mi boca, o a través de mí, dice esos versos. Usted lo puede anotar y leerlo posteriormente. Ese verso dice, entonces Él habla a través de nosotros. Ahora, la palabra en 4:30, lo que vimos ahora en Efesios 4:30, que se le puede contristar. En Hebreos 10:29, lo que lo leímos ya ahora dice, y agraviáis o ultrajáis al Espíritu de gracia. A veces uno puede, quizás unas personas con intención y otras personas sin intención, agraviar al Espíritu Santo en lo que Él está haciendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que intenta mentirle, ¿vale? Los primeros que intentaron mentirle en Hechos capítulo 5, el Señor los mató, literalmente. No sé si se ha escuchado el pasaje, ¿vale? Ananías y Zafira, ellos vendieron una propiedad y tenían que ofrendarla toda porque ellos lo habían dicho así. Pero entonces ellos se guardaron una parte y mintieron y le mintieron a Pedro. Y Pedro le dice, no me has mentido a mí. Le has querido mentir al Espíritu Santo. Y automáticamente Ananías cayó muerto. Y después vino Zafira, su mujer, y cayó muerto. Y dice que el temor de Dios vino sobre la iglesia. Entonces, a veces la gente cree que le puede mentir. Es que a veces somos tan insolentes, de verdad. Somos tan insolentes. Yo he visto gente que a veces me viene a mí con mentira y el Espíritu Santo me está diciendo a mí, está mintiendo. Está mintiendo. Y le digo yo, y toca que, o sea, a veces hay que coger a la gente con las manos en la masa. Qué barbaridad, qué dureza de corazón. Le digo, estás mintiendo. Y dice, no, yo no me... ¿Que no? Y entonces, ¿por qué esto? Ay, sí. Intentan mentirle, pero no pueden. Porque Él lo conoce todo, lo sabe todo. Es un error muy grande tratar de hacer eso. Es mejor ser muy sincero y decir, bueno, sí, yo me equivoqué, dije lo que no era, tal. Esas personas Dios las levanta. Pero aquel que quiere ocultar su pecado, aquel que quiere mentir, ese está operando como opera el diablo, en oscuridad. Entonces, eso. Y ahora, en Hechos 7:51, Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un joven que Dios levantó, dice, vosotros que sois incircuncisos de corazón, duros de corazón y duros de servicio, o sea, una persona dura, incrédula, que no cede, orgullosa, dice, resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa resistir al Espíritu Santo? No obedecerlo.
ignorarlo, lo que Él me está hablando. Yo sé que hay muchas cosas que el Espíritu Santo le está pidiendo a usted personalmente. Cómo mejorar su vida, cómo mejorar sus relaciones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Cómo negarse. Pero muchas veces no nos damos cuenta y lo estamos resistiendo, ignorando. Y a esos Esteban les llama incircuncisos de corazón. O sea, quiere decir que son duros de corazón, gente dura. ¿Usted sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Por la dureza de su corazón se murieron en el desierto. La primera generación se murió en el desierto por la dureza de su corazón, por resistir a Dios. Entonces dice, no podemos resistir al Espíritu Santo. Y luego Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice la palabra que se le puede apagar. Él nos da una exhortación, dice, no apaguéis el Espíritu. Ahora le digo cómo se sucede esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Por ahí se lo colgué esta semana. No sé si usted se dio cuenta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis, o sea, que estiméis o que honréis o tenéis en larga estima a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, o sea, vuestros líderes, que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Viví en paz los unos por los otros y exhortamos a los hermanos a que amonestéis a los indisciplinados y animéis a los que están desalentados. Sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Después dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Luego dice, está siempre gozosos. No tengo dinero, estoy gozoso. Tengo dinero, estoy gozoso. Tengo problemas, estoy gozoso. No tengo problemas, estoy gozoso. Está siempre gozosos. Estoy sano, estoy gozoso. Estoy enfermo, estoy gozoso. Está siempre gozosos. Dice, orá sin cesar. Y después dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Doy gracias, tengo que comer, doy gracias al Señor. No tengo que comer, doy gracias al Señor. ¿Sí me están entendiendo? Eso es ser guiado por el Espíritu. Y las circunstancias terrenales no me condicionan, no condicionan mi fe. Doy gracias al Señor. Dios quita y Dios da. Dios da y Dios quita. Gloria sea el nombre del Señor. Eso dijo Job. Dios dio y Dios quitó. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién le va a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? Nosotros no. Y luego dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo así no apaguéis el espíritu? No apaguéis el espíritu. Y después dice, no menospreciéis las profecías. No menosprecéis la boca de Dios, la voz de Dios. Hay muchos que el Señor les ha hablado a través de palabra profética y hoy en día ni se acuerdan. Por eso nosotros le grabamos a la gente siempre, para que lo tengan en cuenta y sepan lo que Dios les está hablando. Y muchos, cuando Dios les habla, no hacen lo que Dios les está pidiendo. Y dice por eso, no menosprecéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno, y absteneos de toda forma de mal. Todas estas cosas que hemos leído apagan al espíritu. ¿Qué es apagan al espíritu? El espíritu se retira de la gente. Cuando hay alguien que no quiere escuchar su voz y hay alguien que no quiere obedecerle, él simplemente dice, bueno, ok, a otro. Este sí me va a escuchar. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso mucha gente se encuentra hoy en situaciones espirituales deplorables, secas, muertas, peores que los huesos secos. ¿Por qué? Porque apagaron al Señor. No quisieron ser obedientes. Líderes que deberían de ser líderes llenos del poder y de los ríos de Dios están más secos que el desierto del Sáhara. No sé qué van a dar. Yo no sé lo que dan personas así. Nada bueno, por supuesto. Líderes, ¿por qué? Porque apagaron el espíritu. No hicieron caso a lo que él decía. No hicieron lo que él quería. Es algo serio.
O sea, el Espíritu de Dios es algo muy precioso. Tiene que conocerlo. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé la capacidad de conocerlo. Y no diga nunca, no, yo ya lo conozco. Deje de ser tan orgulloso. No lo conoce. Usted no se imagina que es el Espíritu de Dios. Si conocerá por la gracia, yo nunca digo yo ya lo conozco. Y llevo varios tiempo con Él. Pero no me atrevo a decir esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el Espíritu de Dios es infinito. Es interminable. Es algo siempre estoy conociendo algo extraordinario de Él. Siempre estoy conociendo algo nuevo de Él. Siempre me está enseñando algo nuevo. Siempre. Siempre. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez? ¿Usted cree que Dios es un Dios así? No sonríe. ¿Tiene cara de limón? ¿Usted sabe que Dios sonríe? ¿Usted sabe que Dios se ríe? ¿Que Dios tiene un sentido del humor? Yo esto lo he podido saber. Yo he visto cómo Dios se ha reído a través, en el Espíritu, a través de la gente. Yo lo he visto y en mí también lo he sentido. Yo muchas veces he podido ver la cara de Cristo con una sonrisa de oreja a oreja, cuando Él se agrada de sus hijos y sus hijos lo aman, lo quieren, le obedecen. Yo lo he podido sentir. Dios se ríe. Dios no es un aquí, lo pulverizamos aquí, un rayo acá. No. Ojo, hay que conocerlo. Dios es muy especial. Es muy especial. Hay que lograr tener una intimidad con Él. Intimar con Él. Y conocerlo. Y Él quiere revelarse a su pueblo. Él quiere que usted y yo lo conozcamos, lo entendamos, lo escuchemos, le obedezcamos en cada aspecto de nuestra vida. Esta semana yo cogí mi Biblia hermosa y estaba leyendo y ¡pam! Entré a un capítulo y el Espíritu, entré y leí ese capítulo y el Espíritu Santo automáticamente me habló y me dijo, ¿vistes? 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 Corrigiéndome, disciplinándome. ¿Vistes? Yo te he hablado de esto. Y yo dije, ay sí, Señor, Padre, perdóname. Pero eso es cuando estamos sensibles a su voz. Y me dice, ¿vistes? Tú tienes que hacer esto. Y yo, Señor, sí, ahí mismo me arrepentí y bueno, otra vez. Y así Él siempre nos está afinando, siempre nos está corrigiendo. Esa es su obra en nosotros. Ojo, si nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Claro está. Entonces, Él es muy especial y no se le puede apagar. Si Dios le ha dado una palabra profética, no la apague, no la menosprecie. Entienda lo que Dios le está hablando. Obedezca lo que Dios le está pidiendo a nivel individual. Ame sin condición. Ame, perdone. Así le hayan hecho daño, así lo ultrajen, le hagan lo que quieran. Ame, porque Él ama así. Sea fiel. ¿Me entiende? No hagamos cosas que lo contristen a Él. Yo he dicho, es una verdad absoluta e irrefutable que el Espíritu de Dios vive dentro de la iglesia. Otra cosa es que esa verdad se haga realidad en muchas personas. Entonces, muchas personas dicen, ay sí, yo tengo el Espíritu de Dios, pero su vida refleja todo lo contrario. Tener el Espíritu de Dios no es algo liviano. Tiene que verse que el Espíritu de Dios está en tu vida. Tiene que reflejarse. Cómo hablo con la gente, cómo soy en mi casa cuando nadie me ve, cómo soy en mi intimidad. En matrimonio, si trato bien a mi esposa, si no la trato bien, si la hablo mal, si soy duro. No somos perfectos, Él siempre nos está alineando, pero eso se ve. Cuando uno ve a alguien y uno está en el Espíritu, uno sabe si esa persona tiene el Espíritu o no. Se ve en él o en ella, se ve, se nota, se ve que hay poder allí, se ve que hay palabra de Dios allí, se ve que hay río. Al igualmente también uno ve, no, este está peor que un hueso seco. Sí, se lo digo. Uno lo ve, porque se nota en ese aspecto. Entonces, tenemos que, ya le he dado algunas pautas muy bonitas y quiero mostrarle
quiere mostrarle el obrar del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Le voy a mostrar algunos versos importantes. Váyase al libro de Hechos. Vamos a navegar por Hechos un ratico. Váyase al libro de Hechos. Aquí, por favor. Todo esto es introductorio a lo que yo le quiero predicar para la próxima semana. Yo le voy a hablar del Espíritu Santo y los dones, el Espíritu Santo y los frutos, el Espíritu Santo y el amor, que es verdaderamente el amor de Dios. La iglesia no sabe qué es el amor de Dios. La iglesia interpreta el amor como que a mí me emociona a alguien. Eso no es amor de Dios. Le voy a hablar qué es el amor de Dios, porque cómo nos tenemos que mover nosotros en amor, porque la misma palabra dice que por el amor de Dios en nosotros nos conocerán, no por los milagros extraordinarios que Dios haga a través de nosotros, sino por el amor de Dios en nosotros. Un ingrediente tan espectacular y necesario en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Voy a hablar de todo eso, voy a desglosarlo para la gloria del Señor. Quiero mostrarle y voy a hablarle también de los 7 espíritus de Dios. Lo he estado preparando. Una cosa extraordinaria. Voy a mostrarle cómo el espíritu lo tiene todo. Pero digo todo es todo. Todo lo que yo necesito. No necesito nada más que el espíritu. No necesito. Él es todo y lo tiene todo. Capítulo 1 de Hechos. Y la primera referencia en el capítulo 1 al Espíritu Santo, dice Cristo cuando se le aparece resucitado a sus discípulos y les dice, porque Juan ciertamente, dice, y estando juntos, dice la palabra en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, está hablando de Juan el Bautista. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, en el verso 8, sáltese. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Las primeras referencias. Dice, recibiréis poder. Poder, una palabra excelente allí. ¿Qué es poder en el griego? Es la palabra dunamis. En el griego, dunamis. Es de donde sale en el español palabras como dínamo. ¿Vale? Dínamo. Dínamo genera energía. Entonces, significa poder, energía, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza. Entonces cuando dice recibiréis poder, recibirán el Espíritu en poder, van a tener esto, capacidad, energía, gran fuerza. Es como una dinamita espiritual, recibiréis poder. Entonces les dice eso a los discípulos. Sáltese el capítulo 2 de Hechos, dice la venida del Espíritu Santo. Verso 2 dice, y de repente vino del cielo como un estruendo y como un viento que soplaba. Recuerde, yo le di el nombre y lo que significaba el Espíritu en el hebreo. ¿Lo recuerda? Ruach, que significaba el aliento, el viento de Dios. Fíjese cómo se manifiesta en la iglesia primitiva. En Hechos 2. Y vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Resulta que el Espíritu Santo, voy a hablar del bautismo, voy a hablar de lo que es el bautismo del Espíritu y el bautismo de fuego. Hay 2 bautismos que están en el Espíritu Santo. El fuego es un símbolo de Dios y un símbolo del Espíritu. Es algo eterno. Juan en el capítulo de Mateo, capítulo 3, 10, si no recuerdo mal, dice Juan, dice, el que viene tras de mí, yo no soy digno de atarle las sandalias de él, porque él los bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Una persona que está en el fuego del Espíritu nunca está endeble, nunca está fría, nunca está tibia. Siempre está ahí, vea, llama. Siempre hay un fuego que lo consume. Yo no conozco eso, se lo digo, hermano. Yo llevo una década buscando al Señor desesperadamente y yo no conozco eso de que a mí se me apagó el primer amor. Yo nunca he conocido eso en mi vida. Yo he tenido altos y bajos como todo el mundo, pero nunca a mí yo he conocido eso. Ay, se le apagó su primer amor, tiene que volver al primer amor. No, olvídese. El día que el Espíritu vino hacia mí en bautismo de fuego, ese día a mí, mejor dicho, yo me encendí y hasta hoy en día no me ha apagado. Y no me van a apagar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha encendido. Eso es lo que Él quiere, una iglesia encendida. No una iglesia ahí, ay, me duele hasta las pestañas. No. Dios quiere cosas extraordinarias en nosotros. Entonces dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que ellos hablasen. Según, ¿cómo se sienten ustedes? Dos. Bautizadas, ¿no? Excelente, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué sintieron ahí? Un fuego que las consumía. El hermano, la hermana, hay un montón por ahí. Y los que quieren ser bautizados tienen que desearlo. Yo voy a predicar de esto. Hay gente que a veces no es bautizada en el Espíritu porque tiene impedimentos dentro de ellos. Tiene impedimentos. Vuelvo y le digo, Él es el Espíritu. ¿Qué significa bautismo? Es la palabra griega baptizo. Significa sumergir. Entonces cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo es cuando Él como que me coge a mí y me sumerge en Él. Todo mi ser queda sumergido en Él. Como cuando usted coge una ropa y se la mete en remojo. Así, por el estilo. Eso es bautismo. Todo lo que Él es queda impregnado en mí, en mi ropa, en todo. Yo creo que si yo me quito la camisa y se la llevan a un enfermo, Dios lo sana. No porque la camisa sane, sino porque la unción que está sobre mi vida del Espíritu también lo tiene mi ropa. Y es bíblico. Es bíblico. Pablo se quitaba. Pablo oraba por los paños y los llevaban a los enfermos y no podía él ir físicamente y esos paños sanaban a los enfermos y libertaban a los endemoniados. Extraordinario. Todavía no lo he hecho, pero en estos días lo pongo en práctica. En nombre de Jesús. Ayer sábado a las 3 de la tarde hora española estaba orando por una persona con un diagnóstico de cáncer. Iban a decir que le habían dicho que se iba a morir y que bueno, le han dicho de todo, hasta le dijeron a qué parte del infierno se iba a ir. En nombre de Jesucristo, y ayer le dije, venga para acá. Y hice una videollamada y ahí estuve una hora ministrándole y le dije, Dios quiere esto con su vida. Pam, pam, y Señor la tocó. Tremendamente le dije, no se va a morir, porque Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida, de resurrección. Le dije, todo eso que le han dicho se va en el nombre de Jesucristo. Y entonces Dios me reveló una maldición generacional. Resulta que toda la familia había muerto de cáncer y tenían cáncer por todos los lados. Entonces le dije, venga, la voy a hacer renunciar en el nombre de Jesucristo. Eso somos nosotros. Somos vida, somos fuego, somos poder. No un pobrecito que no puede ni con su pelo. No. Dios quiere eso en nuestras vidas, iglesia. Eso era esta gente. Hechos, mire, capítulo 3. Perdón, en el capítulo 2, Pedro desde el versículo 5 en adelante del capítulo 2, Dios empieza a predicarle a todos esos judíos. Lleno del poder, un pescador, hermano, un ignorante. Ese Pedro no sabía ni qué era el Génesis. ¿Que no? ¿Se ríe? Yo sé que Pedro no sabía ni qué era el Génesis. Pedro no era un judío practicante de la ley. Pedro era simplemente un pescador. Y ese día que el Señor vino sobre él, ese man se convirtió en un tremendo predicador. Se lo digo, tremendo predicador. La primera predicación que él tiene en el Espíritu se convierte en 3,000 personas. 3,000. Y no sabía no tenía ni lingüística, ni tenía nada. Ni tuvo que hacer un curso teológico para pastor, ni tuvo que hacer un curso teológico para apóstol. Vino el Espíritu sobre él y lo equipó, lo llenó.
Hoy a la gente le dicen, no, usted quiere ser pastor, tiene que pasar por el curso teológico de no sé qué. ¿Qué curso ni qué nada? Es el Espíritu. ¿Cuál era la teología de los apóstoles? El Espíritu. No había teología. ¿Me entiende? Entonces, hoy la gente está llena de un montón de modismos y cosas que apagan a Dios. Por eso es que la iglesia no tiene poder. Por eso es que la iglesia no manifiesta lo que Dios ha dicho que la iglesia es. Entonces, la primera predicación de Pedro, un hombre que Dios lo había entrenado y por el Espíritu empieza, dice en el capítulo 2 del versículo 14. Usted tiene que, cuando yo le voy a dar esta cita bíblica, usted lo tiene que leer en su casa. Desde el versículo 14 dice el sermón de Pedro. Y Pedro les empieza a hablar con una sabiduría del Antiguo Testamento y le dice, todas estas profecías hablaban de Cristo, de esto y de lo otro, y la gente se queda, y se convierte en 3,000. Un Pedro que no sabía nada. Un Pedro que Cristo lo sacó de pescar. Por eso dice la palabra, de lo más vil y menospreciado Dios ha escogido, ¿para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios. Dios quiere levantarlo a usted. Ay, yo no sé hablar. Da igual, Dios lo va a hacer hablar. Soy tartamudo, Dios le va a soltar la lengua, como lo hizo con Moisés. Lo pone a hablar como un loro, que no para. Entonces, la primera predicación de Pedro, versículo 40, dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban ellos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Y dice, y sobrevino todo temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales, una alusión indirecta al poder del Altísimo, al Espíritu Santo. ¿Tengo calor o tenemos calor o soy yo solamente? A ver si tenemos que aprender el aire o qué. Yo estoy encendido. Bueno, entonces, el capítulo 3 va el segundo milagro. Viene la segunda predicación de Pedro. Dice, un cojo es sanado. Y entonces el cojo paralítico de nacimiento ve a Pedro y a Juan y le dice, ay, por favor. Y Pedro le dice, ¿sabe qué? No tengo ni un céntimo, pero tengo el poder de Dios, levántate y anda. Y se levanta el cojo y anda. Y empieza a saltar, un paralítico de nacimiento. Hermanos, y entonces todo el mundo, dice la palabra que eso se forma un revuelo, porque todo el mundo conocía a ese paralítico de nacimiento. Se forma un revuelo tremendo y la gente atónita, o sea, un milagro extraordinario. Y la gente atónita dice, ¿qué ha pasado aquí? Y vuelve y Pedro les empieza a predicar. Dice en el versículo 11 del capítulo 3, dice, Pedro predica en el pórtico de Salomón. Vuelve y les predica. Les predica de una manera extraordinaria. Le dice, arrepiéntanse en casa de Israel. Bueno, o lleno del poder del Espíritu Santo. Ese día no se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Ya habían 8,000 por ahí contaditos. Rápido, en cuestión de semanas. Rápido. Y judíos de estos duros, que el pueblo judío se ha caracterizado por ser duro de corazón en varios aspectos. Dios los exhortó a través de los profetas. A toda hora le decía, este pueblo incircunciso y duro de corazón, rebelde, casa de Israel. Y Pedro por el Espíritu se convierten. Luego dice otra referencia. Verso 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era ¿cómo? De 5,000. Vuelvo y lo pongo en antecedentes. Pedro, un vulgar campesino, sin lingüística, sin estudios, es un predicador excelente, con una sabiduría que no es humana, que es del cielo. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Hay personas aquí, yo lo sé, porque Dios me lo ha hablado. Hay personas aquí que han pensado, ¿cómo voy yo a predicar si me da miedo hablar?
¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer lo otro? Le voy a decir, no es usted, es el Espíritu de Dios que está en usted. Solo tiene que creer y abrir su bocota. Y entonces Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Y no es para que venga y Dios lo use aquí. Dios lo va a usar en su trabajo, en su familia, allá donde usted esté. El Espíritu Santo lo quiere usar. No puede pensar de esa manera. Tiene que superar el rechazo. Por eso lo estamos liberando individualmente. Y el Espíritu de Dios viene sobre su vida y lo va a hacer hablar cosas que usted ni se imagina. Dice, ¿yo dije eso? Dios mío. Eso es el Señor. Eso es el reino. Verso 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, ¿lleno de quién? Lleno del mundo, lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y de los ancianos de Israel. Mire que Dios los llevó a un campesino a hablarle a los reyes, a los gobernantes de Israel, a todos los que eran eruditos, que se creían que eran pues los máximos espiritualmente en aquella época. Dios los llevó y Pedro les empezó a hablar y mejor dicho, los dejó como un zapato. ¿Por qué? Porque en Pedro estaba la sabiduría de Dios, no la sabiduría de un hombre. ¿Sabe dónde veo esto? En el versículo 13 del capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, mejor dicho, con esta cita lo mato. Mira lo que dice: sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Me dejó el caos total. Pedro, un hombre ignorante, sin letras y de vulgo, y ellos se maravillaban de lo que salía por la boca de Pedro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. No hay sabiduría más alta que esa. Un hombre. Pedro, mire lo que decían, los gobernantes reconocían eso. Entonces, sin embargo, ellos les decían, bueno, pues no me van a predicar más en el nombre de Jesús, los estaban persiguiendo. Y Pedro vuelve y les dice, así, juzga si es justo esto delante de Dios. ¿Obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios? Entonces a veces usted, ay, ¿qué va a decir la gente de allá si yo me voy? ¿O qué va a pensar el hermanito? Que piense lo que le dé la gana. Lo que usted a mí y a todos nos interesa. ¿Qué piensa Dios de mí? A mí me da igual lo que piensa el pastorcito, la pastorcita y quien le dé la gana. Dios, ¿qué piensa de mí? Eso es lo que a mí me interesa. No quién piensa el hermanito o la hermanita. Deje de estar pendiente a lo que la gente hable de usted. Obedezca a Dios, agrade a Dios. Y muchos se le irán en contra, porque muchos se levantan con el espíritu de Caín, pero usted agrada a Dios. Y eso es lo importante. Entonces a mí me han tratado de falso, de ladrón, me robó las almas y un montón de bobadas. Y yo vea, callado. No me interesa lo que hable la gente, me interesa lo que Dios esté hablando. Y mis frutos, mi vida demuestra lo que Dios hace y lo que Dios es. Y punto. Nuestra vida tiene que hablar. Nuestra vida habla. Yo no necesito defenderme y decirle a uno, ¿por qué me dices? Olvídese, Dios me defiende a mí. Dios me envió, Dios es mi gigante. Y punto. Y Dios le callará la boca a quien se la tenga que callar. Y yo simplemente sigo mi camino. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios? Entonces Dios en este tiempo está levantando una iglesia que se levante con esa ímpetu, con esa radicalidad, con ese poder, con esa fuerza del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que ver. Ya le voy a... siento fuego. Anoche le decía a mi mujer, vas a ver mañana lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ella ya sabe por qué yo se lo digo. Ella ya lo sabe. Diga, siento un fuego que me empieza a consumir. Ayer cuando ministré a esa persona,
que tenía un diagnóstico de cáncer, a mí se me subió la bilirrubina, por decirlo de alguna manera. Y era el fuego de Dios. Y yo me quedé encendido ya toda la tarde, toda la noche y no he podido parar. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios está sobre nuestras vidas. Y luego ella vino y gloria a Dios y fue sana. Y Dios la sanó. Y Dios está haciendo eso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ay, ¿será que yo soy especial? Pues no, yo no soy especial. Yo no soy especial. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere hacer eso con usted, con usted, con usted, con todos. Es la voluntad del Señor. Entonces, ellos decían eso. Luego ellos le prohíben a ellos predicar. Y entonces dice que la iglesia se sintió amenazada. En el capítulo 4, en el versículo 27 en adelante. La iglesia se sintió amenazada porque los principales los estaban persiguiendo para matarlo y no querían que predicaran en el nombre de Cristo. ¿Y qué pasó? Mire lo que pasó. Versículo 29. Y ahora, Señor, ellos se pusieron a orar. La iglesia empezó a orar, se encerraron y dijeron, vamos a orar, vamos a meternos con Dios. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dice 31, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Ay, gloria a Dios. El Señor les dio valentía. ¿Sabe cuál es la palabra griega allí para de nuevo? Es la palabra parresia. Significa osadía al hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra con franqueza, entusiasta. Ay, yo no sé cómo voy a hablarle a la gente. No es que no es usted. Preste su boca, que el Espíritu Santo le va a hablar a la gente. Que Él lo va a convencer. No es usted quien evangeliza, es Él. Por eso dice, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Él toca el corazón de la gente. Él. Yo siempre le estoy diciendo al Señor, por favor, necesito enfermos, ¿dónde están? Necesito endemoniados, ¿dónde están? Necesitamos poner por obra nuestra fe. Y Dios a mí me ha hablado mucho. Va a resucitar hasta muertos. Estoy esperando que me metan el primero aquí. En el nombre de Jesucristo se va a tener que parar. Hermano, Dios quiere una fe desafiante, una fe grande. Yo creo que Dios puede hacer cosas maravillosas y las sigue haciendo en nuestra vida. Así de sencillo. Eso es lo que Dios quiere. Yo no sé, usted tiene que salir hoy en llamas. En el nombre de Jesucristo. Si usted no sale hoy en llamas, ya no lo prende nadie. No sé lo que va a hacer entonces. Versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Ninguno decía tener suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33. Y con gran poder, otra vez dunamis, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era con ellos. Con gran poder. Hay muchos hoy en día que están hablando de poder y no demuestran nada. Di que Dios sana y no sanan a nadie. Sí, di que Dios liberta y no libertan a nadie. Tienen un montón en sus asambleas, un montón de endemoniados que no saben ni dónde meterlos. Hermanos, perdónenme que le hable así, pero es franqueza. Es así, lo he visto una y otra vez. Una y otra vez. Di que líderes. Y un montón de gente metidas en pecados tremendos. Y disque líderes. No se sabe ni un versículo de memoria. Y disque líderes. ¿Ah? ¿Te puede creer eso? Así está, esa es la condición de la iglesia. ¿Será que eso es la voluntad de Dios? No. Di que hablan de sanar y no sanan ni un dolor de cabeza. ¿Ah? Qué tristeza me da. Por eso Dios este tiempo está levantando gente con poder. Usted no es jovencito, usted no es niña, no es mayor. Dios lo va a usar. Dios lo quiere usar. Es el deseo de Él. Para eso lo predestinó. Para eso está enviando su espíritu. Para eso su espíritu lo está soplando. Lo está equipando.
Entonces, es la realidad. O salimos de estos esquemas religiosos o nos quedamos allí y se nos pasó el tren. O nos metemos en el río del Espíritu o se nos pasó el tiempo. Así de sencillo. No hay otra opción. No hay otra cosa. Yo no veo otra cosa. Verso 12 del capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles hacía muchas señales, milagros y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Tremendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número era así, de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas. Estoy en el 14 y el 15 del capítulo 5. Y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro y solamente su sombra los sanara. ¡Wow! Tremendo. Pedro no tenía que decir, vea, sea sano en el nombre de Jesucristo. No, hacía así, que te toque mi sombra. Y sanaba. ¡Gloria a Dios! Imagínense la unción de Pedro. Imagínense la llenura de Pedro del Espíritu. Gloria a Dios que cuando Dios sane a través de mi sombra. Gloria a Dios. No para vanagloriarme, no para tener vanagloria, no para decir mira cómo Dios me usa, para darle la gloria al Señor. Que Él usa menospreciados, que Él usa rechazados y que los llama a ser reyes y sacerdotes. Un pescador. ¿Usted vio a Cristo sanando con la sombra? Yo no lo vi a Cristo sanando con la sombra. Un pescador sanando con su sombra. Dios mío. Y Cristo mismo dijo, ustedes harán mayores cosas que yo, porque yo me voy al Padre. Pedro, su sombra, sanaba a los enfermos. Dice, para que al pasar a lo menos la sombra cayese sobre alguno. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre amado, Señor. Capítulo 6. Sucede algo importante. Estoy saltándole, estoy mostrándole así salteado, porque sería imposible leérselo todo. Dice en el capítulo 6, dice que tanto era la iglesia que ellos ya estaban desbordados. Los apóstoles estaban desbordados, ellos no podían atender a todo el mundo. Entonces Dios les dice, bueno, pues entonces van a delegar y van a seleccionar gente para que ayude. ¿Ok? Para que sirvan a las demás gentes. Y dice, se nombran los 7 ayudantes. Miren lo que le voy a decir, los requisitos importantes. Hay otros, pero estos aquí en el libro de Hechos. Los requisitos importantes para servir al Señor. Dice, buscad pues hermanos entre vosotros, el verso 3 del 6. Buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y agradó la propuesta de la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, proselito de Antioquía. Entonces, y usted ve en la iglesia de hoy en día un montón de gente disque sirviendo, y de espíritu no tienen nada. Toda la carne que quiera, pero de espíritu no tienen nada. No tienen, y de buen testimonio peor todavía. ¿Usted cree que eso es de Dios? Porque no hay diseño de Dios. ¿Qué es buen testimonio? Que su vida hable que Dios está en él, lleno del Espíritu Santo. Que su vida hable. Imagine, estos para servir las mesas. Luego, posteriormente, a un muchacho joven, Esteban y Felipe, Dios los levanta de una manera extraordinaria. Ellos empezaron a servir las mesas. Pues bueno, hoy tenemos que poner este asiento aquí, abrir la puerta, decirle bienvenido. Solamente para hacer eso era gente de buen testimonio y llena del Espíritu Santo. Solamente para eso. No para otra cosa, para eso. Eso es servir las mesas. Para eso. Y hoy hay un montón de gente dizque sirviendo y llenos de pecados y de un montón de cosas. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La gente hoy en día juega a la iglesia. La gente hoy en día juega a la iglesia. No saben lo que se les puede caer encima. No lo saben. No lo saben. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Y luego,
A Esteban dice, verso 8 del capítulo 6. Él sirvió, fue fiel y ahora el Señor le dijo, ok, Esteban, te voy a promover. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de ¿qué? Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 10. No podían resistir la sabiduría del Espíritu con la que Esteban hablaba. ¡Wow! Tremendo. Entonces la cuestión no era de Pedro, Pablo y Juan. La cuestión era de la iglesia. El Espíritu Santo quería levantar. ¿Quiénes son los Esteban que Dios va a levantar de este tiempo? ¿Quiénes son los Felipe? Llenos del poder. Y entonces allí entra lo que es el discurso de Esteban en el capítulo 6, 7. Y Esteban, lleno de sabiduría, les explica a los patriarcas, les explica todo con una sabiduría divina. Y entonces al final lo matan. En el versículo 51 en adelante dice: duros de servir, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros que siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Les dice, y entonces la gente se aira y lo apedrean y lo matan. El primer mártir de la iglesia primitiva. Luego en el capítulo 8, dice que Saulo persigue a la iglesia y bueno, y está buscando a la gente y las asolaba. En el versículo 4 en adelante, Dios levanta a Felipe y la persecución lleva a Felipe a Samaria. Y Felipe solito en una ciudad lleno del Espíritu Santo revoluciona Samaria toda. Dice así: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos tenían espíritus inmundos y salían, estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Imagínense. Eso hacía Felipe. Luego dice, del verso 9 en adelante, habla que él sigue viendo las señales, haciendo señales. Y luego viene Pedro y Juan y oran y reciben el Espíritu Santo reciben los de Samaria, etcétera. Ahora dice, en el verso 26 dice que un ángel le habla a Felipe y él va y le predica a un etíope, a un alto funcionario de Etiopía. Le predica y el Espíritu Santo, fíjese, mira esta escena, Va un etíope en su carruaje, ¿ok? Su Ferrari para aquella época. Y va en su carruaje. Tú sabes que un caballo corre. Los caballos corren. Vaya, intente alcanzar un caballo y se muere de hambre. Escuche bien lo que le voy a decir. Miren lo que el Espíritu Santo se manifiesta. Y dice que Felipe llega allá. Y cuando ve el carro, le dice el Espíritu Santo: acércate al carro. El carro no está parado. Mi pregunta es, esto yo se lo preguntaba al Señor en la intimidad. Mi pregunta es, ¿cómo Felipe se acercó al carro del etíope en marcha? Vea, así vea. Lo alcanzó por el Espíritu. El Espíritu le da, ¿qué dije? Recibirán poder, ¿qué es? Gran fuerza, energía. Lo alcanzó físicamente por el Espíritu. Alcanzó los caballos y le dijo así, entre la ventana: ¿sabe lo que lees? No hay nadie que me explique. Y lo invitó a subir a su carro. Le predicó y ese etíope fue convertido al Señor. Lo alcanzó. ¿No, me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Me sigue? El caballo y los carruajos van así, no están parados. Felipe lo alcanzó corriendo. Humanamente no lo puedes hacer. Tienes que ser ni Usain Bolt, pues, que es el más rápido del mundo. A un caballo, a los caballos y 2 carruajes que tenían 2 y 3 y 4 caballos. Así viajaban en aquella época. ¿Cómo lo alcanzó? Por el Espíritu lo alcanzó. Por el Espíritu. Y esto todavía es más sorprendente. Dice, pásese al verso 39. Cuando subieron del agua, Felipe lo bautiza. El eunuco dice: bautízame, yo creo en Cristo Jesús. Él estaba leyendo Isaías 53, porque usted eso lo tiene que leer. Y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo así que el Espíritu arrebató a Felipe? Hermanos, entiéndase, lo teletransportó. La fidelidad de Felipe, el Espíritu, lo teletransportó. Cuando yo
Yo analicé cuántos kilómetros lo había transportado. Más o menos más de 150 kilómetros. Desde Azoto al lugar que él había ido, como Dios le había dicho, por el camino de Damasco, había más de 150 kilómetros. Y el Espíritu lo cogió y le dice, bueno, Felipe, vamos, para Azoto, a predicar la palabra. Arrebatado en el Espíritu, teletransportado. Gloria a Dios, yo todavía no he visto eso, pero sé que lo voy a ver. Sé que lo voy a ver. Lo teletransportó, hermanos, a Felipe. Yo creo que Dios se compadeció con él y le dijo, ay, no, bueno, tranquilo, Felipe, no vas a caminar todo ese desierto, ven. ¡Uf! Aquí ya estás en Azoto. Y Felipe dijo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Usted está dispuesto a creer? ¿Usted está dispuesto a creer y a vivir esas cosas? Entonces Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia del siglo XXI creer la palabra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué se ha endurecido tanto? ¿Por qué? Porque la religión ha embotado el corazón de la gente. Por eso le cuesta creer lo que Dios está haciendo en esta bendita palabra. Lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo ahora. Verso 31 del capítulo 9. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren mi Biblia ahí lo tengo subrayado. ¿Lo ve? Así es que yo subrayo como Dios me empieza a mostrar los secretos. Y se acrecentaban por el Espíritu Santo. Y fortalecidos. Usted necesita fortaleza, Dios se la va a dar. Dios se la va a dar.